Aquí quien les habla es Lorenzo Carrasco, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana. En estos 12 minutos con el MSYA vamos a abordar un tema que está siendo central en toda la lucha geoestratégica global, que es el tema de la lucha por África. Y esto es muy importante porque si hay un ejemplo de el sistema colonial que en mi entender está decayendo, y estamos hablando de un sistema de 350 años, es decir, desde la consolidación del poder anglo-holandés, ¿no? Allá en el final del siglo XVII. África fue el ejemplo más acabado del colonialismo, de la visión, podemos decir, calvinista de la predestinación, es decir, naciones o pueblos que están destinados a gobernar y pueblos y países que están destinados a ser siervos, ¿no? Esa fue, podemos decir, el planteamiento así de simple, pero así se impuso durante 350 años. Y lo que estamos viendo es un proceso final de decadencia de ese orden, ¿no? Que toma la forma diferente, pero básicamente el mismo grupo de poder que se impuso en aquel momento, ¿no? Del predominio del imperio inglés o de las compañías de las Indias oriental y occidental. Entonces, como ustedes pueden ver en el mapa que estamos mostrando aquí, es decir, el mapa iluminado, ¿no? Del África, pues es un continente en la oscuridad, ¿no? Rico en recursos también humanos, ¿no? Pero absolutamente empobrecido de infraestructura de transportes, de infraestructura de energía, especialmente de energía eléctrica. Y nosotros sabemos que el índice de desarrollo más importante es el consumo per cápita, el consumo absoluto y per cápita que el país tiene básicamente para ejercer su desarrollo. Este modelo trató de ser eliminado básicamente por el presidente Franklin Delano Roosevelt durante las conferencias, por ejemplo, del 41, ¿no? Con el presidente, con el primer ministro Churchill, ¿no? Las conferencias del Atlántico. Él le quedó muy claro que los Estados Unidos, que era inminente, porque era un poco antes del evento de Pearl Harbor, que los Estados Unidos no pelearían una guerra para defender el sistema colonial europeo. Básicamente fue lo que el presidente Franklin Delano Roosevelt le expresó a Roosevelt, y esto está plasmado en un libro que el hijo de Roosevelt publicó, que se llama Cómo mi padre los veía, en donde se muestra exactamente esta posición anticolonialista. ¿Y cuál era el razonamiento de Roosevelt? Él decía básicamente que sin el colonialismo, el sentido de ser, la sustentación de los regímenes comunistas o socialistas, la Unión Soviética, los satélites del Imperio Soviético, no tendrían razón de ser. Es decir, si se removía el colonialismo, entonces ahí podía florecer el sistema el sistema capitalista o el sistema americano de libre empresa. Diferente, libre comercio, porque la gente confunde. Libre empresa, es decir, la libertad económica de poder ejercer las actividades, etcétera. No quiere decir el mundo de la especulación, de las manos escondidas, ¿no? Entonces, Roosevelt fue muy claro en esto. Incluso eso fue lo que le prometió, por ejemplo, en todas las negociaciones durante la guerra a Stalin, ¿no? De que Estados Unidos, se comprometería a la industrialización de Rusia. Pero Roosevelt muere y ahí viene todo un proyecto de reconstrucción de la visión colonial, especialmente en África, con la aparición bueno, la fundación del Commonwealth, la cuestión del ambientalismo, ¿no? El WWF, con toda su visión de reservas
naturales, ¿no? Básicamente la parte de África del Sur, la subsahariana, ¿no? Quedó básicamente dominada, las zonas ricas de recursos naturales con reservas naturales. Ahí empieza el movimiento ambientalista que va a ser básicamente disparado en la creación WWF, ¿no? De la Casa de Windsor, etcétera, en 1961. Y esto es importante porque en 55 había una reacción anticolonial en la reunión de Bandung en Indonesia, en el cual estuvo el presidente de Egipto Nasser, estuvo Nehru de la India, Sukarno de Indonesia, es decir, la reunión fue en Indonesia, para crear el movimiento anticolonialista. En esa visión, podemos decir, o en ese mismo espíritu que Roosevelt lo había contemplado, es decir, el movimiento que después, en 1961, se va a dar con la creación del movimiento no alineado en la reunión de Belgrado que el marshal Tito organiza. Entonces, este era el esquema que había. Entonces, cuando se empieza a atacar, por ejemplo, el asesinato de Patricio Lumumba, ¿no? La desestabilización de países, de regímenes en la India, en Pakistán, etcétera, que habían participado de este esfuerzo colonial, empieza a ser devastado. Entonces, viene un momento en el cual se retrae ese movimiento que se llamaba, el movimiento de Bandung es Cumbre Asia-África. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Que el corredor o la franja o la ruta de la seda está volviendo a plantear el tema de África-Asia. Es decir, nuevamente vuelve, pero vuelve de una manera diferente porque las potencias euroasiáticas están comprometidas, tanto la Unión Económica Euroasiática, que está comandada por Rusia, Kazajistán, es decir, las naciones de la antigua Unión Soviética, como el grupo de Shanghái, el grupo económico de Shanghái, en el cual están muchas más naciones, están planteando básicamente las inversiones y la extensión de ese proyecto hacia África. Aquí vemos, por ejemplo, un mapa en el cual se muestra esa conexión con África. Entonces, esto es muy importante porque está surgiendo nuevamente ese movimiento anticolonial, ¿no? que se había detenido en el inicio de la posguerra. Entonces, ustedes vean ahora, después de las sanciones contra Rusia, que la mayoría de los países de África no aceptaron entrar en las sanciones. Y no aceptaron, no solamente no aceptaron, sino que están negociando. Por ejemplo, el canciller Lavrov estuvo la semana pasada, ¿no? visitando 3 países importantes, ¿no? que es Egipto, la República del Congo y otros países, Uganda y Etiopía. Entonces, ¿y qué se está planteando? Es decir, que Rusia va a plantear nuevamente obras de infraestructura. Y acuérdense que en el próximo año, a mitad del año, va a haber la cumbre Rusia-África, que va a repetir la reunión que hubo en Sochi en 2019, en el cual se planteó incluso la construcción del orden de una decena y media, 17 plantas nucleares. Es decir, estamos hablando de un proyecto macro en relación a África. Y esto fue lo que se planteó en el viaje de Lavrov. Por otro lado, China viene desarrollando, incluso tuvo la reunión de China-África en Dakar, en final del año pasado, en el cual se plantean una serie de proyectos de gran envergadura de infraestructura. China tiene 20 años trabajando proyectos de infraestructura importantes para básicamente 35 naciones en África. China solamente ella ha invertido desde el 2007 a la actualidad 8,000 millones de dólares más que todo el conjunto de los organismos de desarrollo, incluyendo
el Banco Mundial, incluyendo el Banco de Desarrollo Africano, etcétera, y los propios agencias de desarrollo de Estados Unidos. Entonces, China está con proyectos del orden de 6 megavatios, perdón, que se aumentarían a 17 megavatios, 35% más de energía para volver a aquel mapa que habíamos mostrado. Entonces, esto es una ofensiva real. Y hay otros proyectos que después podemos abordar que van a venir en esto. ¿Cuál es la reacción? Oponerse a esto. Por ejemplo, el canciller de la Unión Europea estuvo la semana también pasada, coincidió con Lavrov, en un ataque de celos de por qué la prensa estaba reportando más el viaje del canciller Lavrov que el del propio. Entonces, eso es lo que están peleando, ¿sí? Porque no están invirtiendo, no hay realmente una disposición para invertir. El presidente Emmanuel Macron, que estuvo en África, coincidió, vamos a decir, no se cruzó con Lavrov, pues estuvo en Camerún, Benín y Guinea-Bissau, y básicamente acusó a África de que son hipócritas porque no apoyaron las sanciones contra Rusia y acusó a Rusia de ser la última de las potencias imperiales coloniales. Viniendo de Francia, una potencia colonial, es decir, acusar de que Rusia es una de las últimas potencias imperiales coloniales es simplemente una broma de mal gusto, es decir, están fuera. Y el jefe del Comando Sur, el general Stephen Townsend, ¿no? Dijo exactamente que las prioridades del Comando África, que está basado en Alemania, ¿no? Él es el comandante, es junto contra el terrorismo el asunto de China y Rusia. Y hoy estaba la situación de que el Senado americano quiere colocar a Rusia como una nación que apoya el terrorismo, que es básicamente el deterioro de la concepción diplomática, de la seriedad diplomática para poder resolver los conflictos de este cambio de época. Lo que sabemos es que el orden colonial está en el fin, que un orden multipolar está surgiendo y la relación Euroasia-África es crucial, y ahí es donde nosotros en América Latina tenemos que mirar de qué manera vamos a compartir esa visión. Pero esto está llegando, es un momento de definición y es muy importante estar atentos a las cuestiones geoestratégicas que incluyen el territorio de África.